San Antonio de Padua. Estamos en la novena de San Antonio de Padua y por eso quería dejarles alguna cosita al respecto de la historia de este hombre que marcó la historia de la iglesia. Es uno de los más grandes taumaturgos, o sea, de los que más ha hecho milagros en la historia de la iglesia. Nace a finales del siglo XII y muere en 1231, o sea, una vida muy corta. Sin embargo, en esa corta vida hace cantidad de milagros y lo más importante, convierte a muchísimas personas a causa de su predicación. Su lengua y su maxilar inferior hasta el día de hoy, cuando tú visitas el santuario de Padua, lo encuentras incorrupto. Y la lengua está inclusive con un color rojizo fuerte, o sea, después de 800 años de muerto, se conservan incorruptos su maxilar y su lengua. ¿Por qué la lengua? Él era llamado el látigo de los herejes, porque con su lengua, la predicación que hacía, convertía a los herejes. Era el terror de los herejes en la Edad Media. Bueno, San Antonio, nombre de pila Fernando, vivía en una familia agrícola y el papá un día le dejó cuidando el cultivo de trigo y San Antonio tenía un deseo increíble de irse a rezar al Santísimo Sacramento. Pues resolvió el asunto y se fue a la capilla y se quedó rezando. Cuando el papá llegó y se dio cuenta que Fernando no estaba, quedó enfurecido. Y cuando llegó a la casa, ya lo iba a regañar. Cuando Fernando le dice, no papá, pero no pasó nada. Yo cuidé del trigal. Y cuidé de que los gorriones no se comieran los frutos del trigal. ¿Pero cómo hiciste?, le preguntó el papá. Muy sencillo. Lo llevó a una de las habitaciones de la casa, que era una casa muy grande. Y en una de las habitaciones, San Antonio le había ordenado a todos los gorriones que se entraran ahí y que no se comieran el trigal. Un milagro pues ya para abrir este panorama de grandes milagros de San Antonio. Y así, haciendo milagros y milagros. A los 15 años de edad, entonces se refugia en la comunidad, se hace agustino y tiene la idea de irse a predicar a los sarracenos, a los musulmanes, sarracenos como se les conocía en la Edad Media. Pues resulta que cosas de la vida y cosas de Dios especialmente, Dios no quiso que él fuera a tierra de los infieles y la embarcación donde iba resultó en Italia. Italia iba a ser el lugar donde San Antonio se iba a glorificar, se iba a santificar y iba a convertir muchísimas almas. Y ahí empezó a hacer milagros y milagros. Uno de los grandes milagros de San Antonio de Padua es el milagro de Leonardo. Leonardo un día se le ocurrió la absurda idea de agarrar a la madre y patearla. Arrepentido se fue donde San Antonio, siendo ya sacerdote y ya se había hecho franciscano, porque San Antonio primero fue agustino y después se hizo franciscano. Y se confesó entonces Leonardo con San Antonio. Y San Antonio, indignado con ese pecado, le dijo que bien, un hombre que pateaba a su madre, bien merecía que le fuera cortada esa pierna. Pues el hombre, de arrepentimiento y malinterpretando lo que San Antonio le había dicho, pues llegó a la casa y no vio otra solución que cortarse la pierna. Cuando San Antonio se dio cuenta, salió corriendo, cogió el miembro amputado de Leonardo y milagrosamente lo volvió a colocar en su lugar. Pues este hombre caminó como si nada. Y la cicatriz casi que ni se veía en el cuerpo de Leonardo. Esos milagros conmocionó prácticamente a toda la región. Y así, muchísimos milagros. Uno muy bonito que él hace es el famoso milagro del judío. En algunos lugares vamos a encontrar como el milagro de la conversión del judío o la conversión del hereje. El hecho es que este personaje retó a San Antonio sobre la presencia, sobre la verdad de la presencia eucarística de nuestro Señor en la Eucaristía. Y lo retó en plaza pública. En plaza pública llevaron entonces a una mula después de varios días de no comer y la colocaron en la esquina de la plaza. En otras dos esquinas de la plaza colocaron un tarro con avena fresca, y en el otro un altar con el Santísimo Sacramento que San Antonio había llevado en solemne procesión. ¿Cuál era el reto entonces? A ver, si tú dices que en esa hostia, en ese pedazo de pan, está la presencia real del Creador de cielos y tierra, pues entonces que la mula, aunque siendo irracional, reconozca esa presencia y vaya primero donde él antes de ir a comer la avena. Pues lo lógico que todo el mundo pensaría es que una mula hambrienta después de no sé cuántos días viendo avena, salía corriendo para la avena después de olfatearla. Pues resulta que soltaron la mula y todo el mundo a la expectativa. ¿Qué pasó? La mula se fue hasta la mitad de la plaza, entonces a la derecha el Santísimo, a la izquierda la avena. Todo el mundo a la expectativa. Muchos habían colocado su herejía en manos de esa promesa o en manos de ese reto. Si esto se cumple de acuerdo a lo que San Antonio dice, pues nos convertimos al catolicismo. Pues la mula en la mitad de la plaza decidió irse primero al Santísimo Sacramento. Y no fue solo eso.
Estando delante del Santísimo Sacramento, la mula se inclinó haciendo reverencia al Santísimo Sacramento. Se quedó un tiempo quieta, después, sin dar las espaldas, volvió hasta el centro de la plaza y ahí sí, se fue a comer la avena tranquilamente. Resultado, el judío y los herejes se convirtieron y eso fue pues un acontecimiento. Otro muy interesante es que, como era un gran predicador, recuerden que se llamaba el látigo de los herejes, pues San Antonio normalmente no podía predicar dentro de las iglesias porque la gente no cabía en las iglesias. Era tanta gente que acudía a escucharlo. Y un día una tormenta empezó a amenazar, más o menos como la que está amenazando aquí en Medellín. Empezó a amenazar y San Antonio pues se vio en la contingencia de pensar, bueno, ¿a dónde me va a llevar la gente? La gente empezó a irse. San Antonio levantó su voz porque tenía una voz potente, él era alto y de buen porte. Empezó a lanzar su voz potente y le dijo a todo el mundo que no se fuera, que ahí no iba a llover. Pues resultado, San Antonio empezó a predicar y eso estaba lleno de gente, toda la plaza, llena. Pues rodeó la lluvia a toda la gente y ninguno de los que estaban en la plaza se mojó y pudieron escuchar tranquilamente a San Antonio de Padua. Otro de los grandes milagros. Tenía dominio sobre la naturaleza, dominio sobre la naturaleza humana, etc. Bueno, otro milagro. San Antonio, como era predicador, iba de lugar en lugar predicando, pero a veces los pueblos se cerraban su corazón a la palabra de Dios y no lo escuchaban. Pues un día él dijo, no me escuchan los hombres, voy a predicarle a los animales. Yo creo que ustedes han visto mucho esa pintura, que está San Antonio predicándole a los peces. Pues sí, se fue al mar y como en la aldea no escuchaban sus prédicas, se puso a predicar a los peces y los peces salieron literalmente del agua para escuchar la prédica de San Antonio. Algunos pescadores de la aldea lo observaron y ese milagro, miren cómo los milagros tienen una intención espiritual, ese milagro movió esas almas de los pescadores a salir corriendo a la aldea a contar el milagro y eso movió obviamente el corazón de todos los aldeanos para escuchar con avidez y con entusiasmo a San Antonio y así alcanzar la conversión. El niño Jesús, también lo vemos normalmente con el niño Jesús en los brazos. ¿Por qué San Antonio tiene el niño Jesús en los brazos? Pues resulta que una vez estaba en una habitación, en una de sus celdas del monasterio y estaba rezando y alguien logró ver que tenía cargado un niño. El niño no solo lo acariciaba, no solo el niño lo besó, sino que el niño también le hablaba, era el niño Dios. Y San Antonio confesó eso en algún momento. El niño Dios se le aparecía y él tenía la oportunidad de cargarlo en sus brazos. Es realmente increíble pues la relación mística que él tenía con nuestro Señor, con la Eucaristía. Era un fervoroso devoto de la Santísima Virgen, obviamente de su padre San Francisco de Asís. Otro hecho milagroso es una comida envenenada que le dieron unos herejes, porque claro, los herejes buscaban neutralizar el apostolado que él realizaba. Y lo invitaron a comer, y San Antonio, como sabía que era una oportunidad para hacer apostolado, obviamente aceptó la invitación a comer. Cuando iba a comenzar la comida, él tuvo una emoción interior, una revelación de que esa comida estaba envenenada. Y ahí mismo cayó encima de los herejes, replicándoles que por qué lo querían envenenar si él solamente quería hacerles el bien. Pues los herejes descaradamente le contestaron, pero no dice el Señor en la palabra que todo aquel que fuera a comer algo envenenado, fuera a ser agredido por la palabra de Dios, sería protegido por él, como retando a San Antonio. San Antonio dijo, bueno, dio una bendición sobre la comida, sabiendo que eso estaba envenenado, lo comió y no le pasó absolutamente nada. Esto fue también un pretexto que utilizó la providencia para convertir a todos esos hombres que querían asesinar a San Antonio de Padua. Hay otro muy bonito que es un hecho que se daba casi siempre que San Antonio pasaba por una calle y se encontraba con un caballero. Ese caballero iba con espada, un hombre muy elegante, pertenecía a la corte. Y cada que San Antonio lo veía, San Antonio le hacía una genuflexión y se arrodillaba delante de él. Y este hombre empezó a quedar incómodo, como que San Antonio se estaba burlando de él. Pues un día no aguantó, como era orgulloso, cogió a San Antonio y le dijo, bueno, me dice de una vez, ¿usted se va a terminar de burlar de mí o me va a decir por qué se arrodilla? Y se volvió a arrodillar San Antonio delante de él y le decía, oh glorioso mártir, cuando llegues al cielo acuérdate de mí. El hombre no entendió, pues eran palabras proféticas. Este hombre, por circunstancias de la vida, terminó siendo apostolado en tierra de sarracenos, se convirtió, murió mártir, y San Antonio ya le rezaba y ya lo invocaba proféticamente antes de que cambiara su vida. Hechos súper milagrosos. ¿Qué nos deja todo esto como enseñanza? Pues muy simple, pidámosle a San Antonio. Hace muchísimos milagros, claro que sí, pero especialmente él se interesa por hacer milagros, atender nuestras necesidades y ayudarnos
con cualquier solicitud, siempre y cuando nosotros tengamos abierto el corazón a la palabra de Dios. Esa es la intención de San Antonio. Esa es la intención de la Santísima Virgen con la intercesión que presenta delante de Dios nuestro Señor y de todos los santos. No hagamos oídos sordos a la palabra de San Antonio por estos días. Es un ejemplo de lo que fue San Francisco en la vida también, porque los franciscanos siempre buscaron seguir los pasos de su padre, Francisco de Asís. Entonces, encomendémonos a San Antonio y preparémonos para la fiesta. Recuerden, este año cae el sábado 13 de junio. San Antonio ruega por nosotros.